Bienvenidos a El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha. A un clic de la transformación social. Y bueno, venimos animados el día de hoy, señor Enanito. Sí, señor, y soy con un tema fuerte, con un tema que la verdad es inesperado para mí cuando lo propuso, pero vamos a hablar del Amazonas. Vamos a hablar del Amazonas porque es interesantísimo, Enanito. ¿Qué opina, señor Monito? Nada, esto es impresionante, debido al Amazonas, pues todo el país prácticamente, porque es la parte más importante que tenemos y bueno, en muchos países que compartimos esta selva, ¿no? La Amazonas. Así que pues nada, hoy vamos a hablar del Amazonas, así que buenas tardes con ustedes, El Garullaje. Para el día de hoy hablaremos sobre el Amazonas y las historias de aquellos datos curiosos que dejan en intriga a muchas personas. Que pone en juicio los conocimientos que se tiene sobre este pulmón del mundo y aquellos datos tan importantes del mismo. En el transcurso se han podido reconocer datos de aquellos acontecimientos más importantes y datos que le dan la importancia y reconocimiento a este lugar. Así que pues bueno, con musiquita movida del Amazonas peruano, empezamos el programa del Garullaje. Así que tenemos temas muy interesantes para el día de hoy. Vamos a tocar, cosas muy chimbas que se vienen para hoy. El Amazonas es algo interesantísimo. Así que pues bueno, vamos a darle inicio a esto, Nanito, ¿te parece? Agua, sí señores. Agua. Bueno, este tema es, pues para abrir el Amazonas, el tamaño del Amazonas. Nosotros, si bien hemos conocido distintas especies que habitan este lugar, de pronto no estamos como tan metidos en la mente del tamaño tan inmenso que tiene esta zona del Amazonas. O sea, imagínese, abarca distintos animales, distinta fauna, distinta flora, imagínese. Es que siempre sí, el Amazonas tiene un gran potencial en flora y fauna y el tamaño es inmenso. El Amazonas recorre mucha parte de Sudamérica. Mire, nomás, el bosque del Amazonas es tan grande que se extiende hasta 9 naciones. 9 naciones. 9 países, claro, sí señor. Y es que lo que te digo, en toda Latinoamérica está el Amazonas. O sea, regado por toda Latinoamérica está el Amazonas. A excepción creo que de Chile, si mal no estoy. No tengo ni idea, pero 9 países es harto. 9 países es harto. Sí, prácticamente todo es Sudamérica, ¿no? Incluso la flora y la fauna que tiene el Amazonas. Ahora, pues bueno, ¿qué más datos tienes sobre el Amazonas, Manito? Hermano, el Amazonas hay una estimación que tiene una cantidad de 390 mil millones de árboles del Amazonas. Esto, obviamente, a contradicción de todo lo que hacen, digamos, la deforestación, que son hectáreas tras hectáreas. O sea, imagínese que el Amazonas simplemente no fuera tocado por ningún ente externo. Simplemente sería una fauna y flora tan rica, tan intacta, que podría beneficiar al planeta, y es una cosa que lo estamos destruyendo, y aún así, como vemos que es grande, entonces destruyámoslo, igual va a quedar, en algún punto se va a acabar, pero aún así es inmenso. Esto apenas es la puntica de todos los temas que tenemos para hoy. Es bacano contextualizar, ¿cierto? Así que pues bueno, con el tema del Amazonas y el tamaño, creo que viene algo que es el tema de los terrenos que no se han tocado. Así que, señor Monito, más o menos cómo va ese cuento. Bueno, de hecho, pues es un tamaño gigante, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? De hecho, como ya habíamos comentado, no se ha descubierto del todo el Amazonas. O sea, hemos descubierto muy poco para lo que hay en todo lo que es la fauna y flora, los animales, todo lo que hay. No se ha descubierto muchas cosas. Igual tengo entendido que, pues bueno, del 100% del Amazonas, solamente se ha descubierto el 60% del Amazonas, ¿cierto? Lo que corresponde a que el 40% restante es terreno virgen, terreno que no se ha pisado, que nadie conoce, y si se conoce ha sido, digamos, por sondeos, por el aire, ¿no? Aéreas, pero no ha tenido, digamos, como más acercamientos en tema de la tierra, ¿no? Ahora, ¿cuántas especies no hay ahí? Efectivamente, sí, claro. ¿Cuántas especies no hay? No sé cuántas flores, cuánto no hemos descubierto, ¿no? Además que es un terreno muy, no sé, que no hemos descubierto en sí, y que, bueno, no sé, o sea, es muy curioso, ¿no? Claro, una cosa que se me hace muy, de verdad,
Este tema se ha venido hablando durante mucho tiempo, lo del tema de las fosas marianas, que se ha dicho, oiga, esta cosa es tan profunda y tan extensa, tan grande, que qué especies podrían llegar a ver o habitar ahí. En el Amazonas es una cosa que la gente como que descarta de un momento a otro, pero efectivamente se cree que hay una cantidad de especies tanto de fauna y flora que no se ha descubierto. ¿Saben por qué? Porque resulta y acontece que el acceso es totalmente difícil. Efectivamente, o sea, es tanta la densidad del bosque y los terrenos como están, es muy difícil de acceder a esta zona. Entonces, pues obviamente es muy difícil de descubrir. Y bueno, creo que es un punto a favor porque creo que esa zona pues no se va es una forma como que la naturaleza se sí, protege ella misma. Exacto. Sí, igual tiene como su protección, pero digamos así como botando daticos curiosos que no se van a tocar durante el programa, pero que me gustaría tocarlos, es digamos, por ejemplo, digamos el de la fauna, ¿no? De la fauna que hasta hace poco se descubrió, que incluso tengo entendido que en el 2021 se descubrió una rana, que es la rana zombie, ¿no? Sí. Que, o sea, es una especie que se descubrió en el 2021. Ahora, ¿cuánto tiempo nos lleva esa especie en el Amazonas? Y la descubrieron simplemente porque, digamos, como que se les dio la posibilidad de entrar a cierto terreno no pisado del Amazonas y encontraron la rana zombie. Bueno, y otro dato que es importante es que ustedes saben que todo el mundo, o la mayoría del mundo, dice que el Amazonas es el pulmón del mundo. Sí, señora. Bueno, resulta que el 40% del oxígeno que transmite el Amazonas es para la misma Amazonas. Ah. O sea, con toda la fauna y flora que contiene, es muy difícil que ese oxígeno se vaya alrededor del mundo. Lo que suelta es el 20% que sí se va alrededor del mundo, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, o sea, bajo la misma lógica, el Amazonas no es el pulmón del mundo. Exacto. Bueno, es como que parte del pulmón de todos los, no sé, de toda la fauna y flora que existe en el mundo, ¿no? Tengo entendido que, digamos, todo este tema de ser el pulmón del mundo, pues si algo no podemos negar es que el Amazonas ayuda mucho a la mitigación del cambio climático, Sí. sí, digamos, de todo esto de la contaminación, digamos, del destrozo, del deterioro de la capa de ozono, todo el cuento, sí, como bien lo decía, el cambio climático. Pero igual, digamos, del 100% del aire que se distribuye, solamente el 20%, ¿cierto? Sí, solamente el efectivamente. 20% saldría al mundo, lo que corresponde a que no sería un pulmón del mundo, ¿sí? Digamos, sería como una ayuda que tiene el mundo en temas de mitigación, pero podemos decir lo que es el pulmón de Latinoamérica. Sí, sí, bastante. Yo diría que es una forma de que el planeta se cuida y se regula la temperatura a sí mismo. Y yo creo que la forma de que el humano lo destruye, que lo daña, baila, nos embala, nos deja muy, muy mal. Pero yo diría, algo que yo les quiero comentar y decir es, hablamos de fauna y flora, lo oculto que está, ¿no? Sí. Pero hay posiblemente también civilizaciones que estén totalmente ocultas, que nunca se hayan encontrado. Imagínense, humanos ocultos que no conozcan absolutamente nada de lo que es el mundo hoy. Ahora, de eso lo hablaremos pues más adelante, ¿no? Sí, señores. Porque tenemos temas sobre las culturas muy bacanos. Así Sí, que, por pues, eso bueno, lo mencioné. Continuemos. Leñador disco, vamos. Monte de poder, leñador disco. Tocarle. Bueno, señor Mono, yo le quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Usted qué me diría si yo le dijera que hay un río debajo de la tierra? Bueno, no sé. Es Muy que es muy chistoso. difícil pensar que haya un río debajo de la tierra, porque todos los ríos pues, están en la Ajá, superficie, sí. ¿no? Ajá. Sí. No me puedo imaginar un río debajo de la tierra. Pues bueno, resulta que una vez unos investigadores se fueron pues al Amazonas, ¿no? Estamos Ujú. hablando del Amazonas, pues bueno, se fueron al Amazonas. Pues resulta que haciendo, digamos, como cierto tipo de investigaciones sobre el piso del Amazonas, se descubrió el ya conocido río Hamza. ¿Listo? El cual es una masa de agua subterránea, como ya les decía, un río Sí. que va por debajo de la tierra, el cual fluye lentamente bajo la cuenca del Amazonas. Resulta que, pues bueno, este río, según se dice, se mueve cada 5 kilómetros por hora. Uy, Es decir, que va muy lento Demasiado a comparación lento. de otro río. Tengo entendido que hay partes del río Amazonas en las que la fuerza del río es de más de 100 kilómetros por hora.
Hay partes del río, de ese río. Del Amazonas. No, del O sea, Amazonas, del río ok. Amazonas Sí, normal, sí, sí. hay partes en las que se mueve incluso más de 100 kilómetros por hora el río. O sea, esa es la fuerza que tiene el río normal, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mientras que el río Hamza es muchísimo, muchísimo más lento y se encuentra bajo tierra. Es agua totalmente potable, pero está bajo la cuenca del río Amazonas. ¿Cómo ven ese dático? ¿Cómo lo sienten? Bueno, pues es curioso, la verdad, pues es que uno, como no lo ve, entonces nunca se entera, ¿no? Ujú. Pero, bueno, y de hecho, una pregunta. ¿Hay peces o hay algún tipo de animal que esté debajo de ese Pues- bueno, que esté en el río? Pues tengo entendido que sí. Porque ¿Sí? resulta que o sea, va subterráneo, o sea, el río va subterráneo, ¿cierto? Pero se desemboca en Sí, ciertas eso es- partes de eso las es cuencas del río Amazonas, ¿cierto? Ujú. Entonces, como su fuerza va muy, muy lenta, es muy habitable, o sea, es muy habitable para ciertas especies de peces. Incluso tengo entendido que hasta tortuguitas se la pasan por ahí. Bueno, de hecho, nadando es como un relajaditas. tobogán, ¿no? Sí, sí, se puede Pero decir. repailas. Porque Uy, no. Reaburrido. Sí, o sea, me impresiona cómo inclusive de las condiciones de ese río aún sigue existiendo vida. Porque las condiciones, hermano, pues no son tan favorables para algunas especies y ahí están. bueno, es que si hablamos de especies, no sé, que sean terrestres, o sea, que sean acuáticas, y Acuáticas. terrestres, entonces pues sí no les beneficia, pero los peces pues obviamente pues podrían ir perfectamente por el río. Sí, pero o sea, el problema es que como es subterráneo, Sí. ningún tipo de luz les va a llegar y eso pues hasta donde tengo entendido los peces también necesitan la luz, el sol. Entonces, hermano, la naturaleza si todo se adapta o se muere. Y es impresionante que inclusive un río debajo de la tierra exista, o sea, son cosas que me dejan muy loco. Pues bueno, hablando así como temas de ríos, ¿cierto? El Ujú. Amazonas es muy rico en ríos y muy rico, digamos, en temas de agua. Pero resulta también que hay un río que tiene 90 grados de temperatura. Ok. O sea, Uy. es caliente hasta el donde no más. Y resulta que este se trata pues del río hirviente Mayantuyacú. Tiene un nombre más o menos así como maya, como indígena. Y pues bueno, como se los decía, el río tiene temperaturas que sobrepasan los 90 grados centígrados, ¿sí? Entonces el origen el origen de esta temperatura es totalmente incierto, pero se dice que es, digamos, por lo que queda cerca a ciertos termales o a ciertos volcanes. Ujú. Entonces a eso se debe su temperatura de 90 grados centígrados, ¿sí? Pero pues este río es totalmente turístico. La gente va y trata de meter una patica a ver qué tal. No, tan abejas. Pero supongo que no, es que no se pueden meter, ¿no? No, Entonces, paila, no, se paila. hierven. Pero sí, este se encuentra pues en el Amazonas peruano y pues es un sitio totalmente turístico. La gente es, mejor dicho, contentísima Pues yo creo yendo a... que visualmente se debe ver muy chévere. Sí, Sí, claro, porque pues es obviamente, haga de cuenta como cuando usted deja hervir mucho el agua en la Sí, sí, cocina, sí. que empieza a botar así mucho vapor. Haga de cuenta que es lo mismo, Digo pero que en es un como río. un sauna. O sea, uno puede quedarse ahí y ser como un sauna, ¿no? Más o menos, sí, Más- o sea... pues creo, turísticamente podríamos determinarlo así. Sí, También. viéndolo de esa manera, sí se puede ver más o menos como un sauna. pero turísticamente la gente trata de meter así ya una manito a ver qué tan caliente está. Oiga, la gente a veces es como muy cerrada de la porra, ¿no? Yo sería uno de esos, la verdad. Tranquilamente puede ser cualquiera de acá, la verdad. Sí, Uy. claro, porque igual debe ser como curioso, ¿no? O sea, Claro. nadie se imagina un río que tenga 90 grados de temperatura. Venga, y, oye, ¿qué tal que alguien se... O sea, que yo creo que hay posibilidades de caerse. Yo creo que ya hubo algún inteligente que se cayó. Estoy seguro. Oiga, es una muy buena pregunta, ni siquiera lo investigué, esa pregunta no la investigué, para Yo- serle sincero. Yo creo que sí. O sea, Baboso al vapor. de algún, Baboso al vapor. de algún momento, en algún momento, ¿no? Pero sí, yo creo que alguien se debe haber caído en el río. O sea, imposible, o por lo menos se tropezó y así se metió las patas. Dudo que solo las patas. Pi, 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 pi. Pero bueno, continuemos que se pone más interesante este tema. En Uniminuto Radio Soacha. Esto es El Garullaje.
Bueno, muchachos, yo les quería hablar de un tema interesante. Cuéntemelo, Se cuéntemelo. trata de un amuleto. Ujú. Se trata de una piedra que es verde y es de forma de sapito. ¿Un sapito? Es un sapito. Ujú. Resulta que es un amuleto de la suerte, que lo utilizan, bueno, obviamente que se ubican en partes del Amazonas y lo han encontrado muchas veces como en la costa, así, donde encuentran pues estos amuletos, ¿no? Resulta que este amuleto servía para que las mujeres no fueran infértiles y no sufrieran enfermedades a la hora de tener relaciones sexuales. Este tipo de creencias siempre se ha visto como en las tribus, como no en cualquier, no simplemente en el Amazonas, sino como este tipo de dogmas que las tribus tienen, como de que un artículo, un amuleto, dígase cualquier cosa, le genera suerte o le genera algún efecto, como inclusive algunas partes de los animales, literalmente como el cerebro de ciertos animales, ellos también lo utilizan como afrodisíaco. O bueno, también el conocido pata de conejo, ¿no? Ah, sí, esa sí ya es como un poquito más mundial. Sí. Poquito, Sí, sí, Podríamos sí. tomarlo de ejemplo también. correcto. Igual creo que también hay un pajarito que si ahorita se me pasa el nombre que también habita en el Amazonas, el cual Ah, sí. creo que no, sí, creo no, es seguro, canta solamente una vez al año y su canto dura solamente 10 minutos. Sí, y lo hace incluso antes de morir y la gente lo toma como un amuleto, pero ese amuleto del que tú hablas, del tema de la fertilidad y todo ese cuento, Sí. oiga, interesantísimo. Yo creo que las culturas indígenas y digamos como todo el conocimiento ancestral de esas tribus los lleva a ese tipo de amuletos que incluso para mí en lo personal considero sagrados y considero muy serios. Bueno, y de hecho, pues como les comentaba, ¿no? Que, o sea, se encontraban estos tipos de amuletos. Chévere tener uno de esos. Pues, o sea, no, de recuerdo, digo. Ah, claro, obvio. Pero Oye, así entonces, entrando en datos, tengo entendido que cuando se descubrieron ciertas culturas indígenas y encontraron esa tradición, Sí. empezaron a comercializar con estos amuletos. Ok. sí. Incluso pues tengo entendido que en varios museos tienen los amuletos. Más o menos a donde llevo la idea, el amuleto está hecho de esmeralda o No, es digamos es una piedrita. una piedra piedrita similar verde, efectivamente. a la esmeralda, que es digamos de cierta forma un material muy valioso para estas tribus, pero que tiene digamos como una trascendencia histórica y en temas de la sabiduría muy amplia, ¿no? Tanto incluso que tengo entendido que a veces hasta exterminaban ciertas tribus para tomar dichos amuletos y pues de que sí, como que Bueno. las personas tuvieran suerte en ciertos ámbitos. Bueno, aquí llega un tema que la verdad sí me puso a pensar sobre el tema que nosotros hablamos, sobre qué especies pueden llegar a habitar el Amazonas y que nosotros no conozcamos. Sí, las especies y digamos la fauna que tal vez no se haya encontrado todavía y que tal vez en su momento se encontró y se extinguió gracias a nosotros. O Ujú. incluso es que ahí es donde entra la teoría, Ujú. tal vez no esté extinta, porque hay Sí, un o 40% está del escondida, Amazonas que efectivamente. no encontramos. Si esto es muy ambiguo, les vengo a hablar del mono de Lois. Sí, señor. Es una supuesta especie de primate que habitaría en Colombia y Venezuela, vista por primera vez por Francois de Lois entre la frontera de ambos países. Según él, tenía 32 dientes, medía 1,62 metros de altura y carecía de cola como diferente de los demás primates neotropicales. En Esto es raro. conclusión, yo creo que se parece al enano, pero más alto. Bárbaro. Pero bueno, y también como que caminaba con un palo, ¿no? Con Exacto. ayuda con un palo, ¿no? O sea, aquí acá hay una foto, si cuando lo buscan el mono de Lois, donde aparece con un palo que lo sostiene. Resulta que este palo era con el que él caminaba en dos patas y carecía de cola. Digamos que a comparación de ciertos primates, era muy distinto, o sea, se puede Era más diferenciar. evolucionado, ¿no? Se puede decir de cierta manera que era más evolucionado por el simple hecho que no tenía, digamos, la cola larga y que se apoyaba con un palo para caminar y, o sea, de cierta forma como caminaba de manera erguida. Tengo entendido. En dos patas, ¿no? En dos patas, sí, como nosotros. Es que ahí viene la cosa que pronto puede esconder el Amazonas. Es que esta especie evolucionó a tal punto que puede caminar en dos patas como el humano moderno. O sea, es que es muy extraño esto.
¿Y qué más puede llegar a ocultar el Amazonas? Claro, y tengamos entendido, bueno, así entrando más en datos, se encontró en fronteras colombo-venezolanas, Ujú. en el Amazonas colombiano y en el Amazonas de Venezuela en fronterizas, fue donde se ubicó el mono de Lois. Bueno, y resulta, creo que no resultó muy bien, ¿no? Sí, de hecho, Franco y Delois estaban en la expedición petrolera cerca de los ríos de Tarra y Maracaibo. Entonces, cuando las dos criaturas se acercaron al grupo, pues Franco se asustó porque, bueno, es que es muy raro ver a un simio en dos patas, Claro. y él le disparó. El macho huyó hacia la jungla y la hembra murió atropellada por un automóvil. Entonces, aquí es donde la criatura fue fotografiada y se guardó la imagen. Durante mucho, mucho, mucho tiempo se la guardó. Y según eso, en 1929, George Montanon descubrió la foto como en los archivos del tipo y le dijo, hey, saquemos esta foto a la luz porque es que como usted me cuenta la forma que era el simio, como era la especie, pues debe ser algo muy importante. Y pues efectivamente se publicó y esta fue muy atacada porque pues que de buenas a primeras que alguien le venga con una foto de un simio con estas características muy similares al humano es poco creíble. Y pues pongamos la fecha, ¿no? 1929, fue que me Claro. dijiste. 1929 y que alguien salga con una foto de estas es complejo. Sí, claro. Y Bueno, es sí que es complejo. un poco creíble, ¿no? Al parecer, ¿no? Bueno, y también creo que es complicado, ¿no? Que por culpa del ser humano también esta especie pues haya dejado de existir en el planeta, ¿no? Es que ahí entra Es el que ahí entra el punto, problema. porque es que no sabemos si se extinguió. Solo se o no. vieron dos ejemplares. Bueno, sí, también. Correcto. Pero pues como lo pinta, o sea, pues también es feo, ¿no? Sí, porque igual tengo entendido que murió un macho y una hembra. Correcto. Sí, murió un macho y una hembra y pues bueno, ya tiempo después como que la gente dijo, no, se extinguió. O sea, ya esta especie no existe más. Pero es que, hermano, no conocemos el 40% del Amazonas. Sí, de hecho la foto donde aparece con el palo le pusieron el nombre de cariño el viejo Jonathan, ¿no? El viejo Alexis. El viejo Salmo- Jonathan. Jonathan se llama. Jonathan. Es que ¿Cómo se yo tengo, llamaba? yo tengo un primo que llama Jonathan Alexis, por eso dije Alexis, no sé No, por sí, qué. claro. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pues sí. Pero es interesantísimo el tema. O sea, lo del mono de Lois. Ustedes pueden encontrar la foto, pero algo que hay que ser sinceros en esta parte es que esto puede caer inclusive en un fraude. O sea, esto puede ser mentira, por más que lo pinten de que posiblemente tenga unas características humanas, o sea, evolutivamente esto es impresionante. Hay una posibilidad que haya sido una especie de mono araña al Sí. que se le haya cortado la cola y se le haya tomado la foto. O sea, esto puede ser un fraude. Sí, también tiene como sus esencias, pero es que igual no deja de ser muy impresionante. Claro, o sea, llega a ser muy impresionante porque aún así Franco se adentró a una zona muy poco explorada del Amazonas. Y creo que, bueno, y este investigador tuvo como también Sus algo, problemitas. algo terrible que le ocurrió, ¿no? ¿A qué acontece eso luego? No, que se perdió, ¿no? En la selva. No, estamos confundiendo los temas. Ah, pero bueno. Vámonos Es de otro, largo. es otro. Bueno, Vámonos está de bien. largo. Oiga, sí me dejó la duda. Vámonos de largo que te sigue un tema bien bacano. Pues bueno, acá nosotros hablando, pues resulta que hace poquito estábamos hablando de Lois, ¿no? Este man, el investigador Lois, pero resulta que hay un inglés, el cual tiene como nombre Percy Harrison Fawcett, el cual, como les digo, es un inglés. El man pues se consideraba como teniente coronel, arqueólogo y explorador, ¿cierto? Resulta que él encuentra un amor incondicional y profundo en las selvas del Amazonas y en lo que conforma el Amazonas. Así que la mayor parte de su vida se dedicó a investigar y a descubrir lo que más pudiese del Amazonas. Tengo entendido que tocó mucho territorio virgen, logró mapear mucho territorio del Amazonas y logró hacer descubrimientos de varias especies, de varias plantas, ayudó mucho, digamos, como a descubrir lo que hace parte hoy del Amazonas. Pero resulta que dentro de sus teorías de la investigación respecto al Amazonas, aparece una teoría que dice que existía una ciudad perdida, bueno, existía una civilización en la Amazonía brasilera, lo que pues en ese momento sería una ciudad perdida, que albergaba muchísimos tesoros, que albergaba muchísimas cosas importantes del Amazonas, porque eran civilizaciones que ya estudiaban el Amazonas. Entonces él se aventuró
se aventuró a la selva amazónica, pues sí, como a encontrar dicha ciudad perdida. Y pues adivinen qué pasó. No, Adivinen. Se perdió el hombre. ¿Lo raptaron tal vez? Se los secuestraron los aliens y No, no, mentira, o sea, no, Ah, mentira. Lo- es raro. No sé, una especie de... que no sé, bueno, no, una especie no. No sé, caníbales. Sería una buena teoría, la verdad. Sí, porque nadie sabe lo que le pasó. Pero pues resulta que existe dicha ciudad que yo les comentaba que está en la Amazonía brasilera, tiene como nombre la ciudad perdida de Zeta, ¿sí? De Z. Dicha ciudad perdida, pues en 1925, este arqueólogo, investigador dijo, bueno, vámonos y tratemos de encontrar esa vuelta. Y le dejó una carta a su esposa antes de irse. La carta decía como, si le tienes miedo al éxito, pues bueno, pronto llegarán cosas buenas. Más o menos decía así la carta. Y pues bueno, se fue de aventura. Se perdió. Sí. Se perdió totalmente en el Amazonas. Tengo entendido que pasaron más o menos por ahí unos 8 o 15 días cuando se dijeron, no, ya Bailas. este man ya no vuelve. Inclusive hay una teoría. ¿Cuál es? Aquí lo chistoso que dice, bueno, el tipo se perdió durante mucho tiempo, ¿no? Entonces estuvo en una selva donde posiblemente dicen que pues algún animal salvaje, una tribu, pues lo vio como un peligro y pues lo mató. Pero aquí viene algo bien raro, dicen que de alguna otra forma el tipo se descalabró, se cayó, se descuajó, no sé, algo. Y el tipo perdió la memoria y se convirtió en el jefe de una tribu caníbal. Está más descabellado de lo que Sí, creí. esto no se sustenta de nada absolutamente, pero como le digo, es una teoría tonta, diría yo, pero que se vuelva una tribu caníbal que perdió la memoria es poco fantasioso, diría yo. Bueno, de hecho, pues lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Esta selva, que es muy grande, y explorarla con todos los peligros que hay, pues yo creo que más bien que se perdió. Y que algo le pasó, algo, no sé, tantos animales, que se Sí, cayó, sí. es que bueno, es que Sí, muchas cualquier cosas, cosa ¿no? lo puede matar Pues en es el que Amazonas. sí, o sea, Fawcett corría muchos riesgos al entrarse en selvas amazónicas y más en territorios que aún no se habían descubierto exacto. para la época. Y pues como él bien lo decía, era una ciudad perdida, ¿sí? Ahora, no sabemos, existe también la teoría, porque De la pues ciudad perdida. mucha gente teoriza eso, y es que a lo mejor la descubrió. Llegó a la ciudad perdida, pero al intentar ingresar, tal vez una trampa lo mató. Ok, ahí llegaría a otro punto, ¿no? Ahí, o sea, es que hay muchas teorías con respecto a la desaparición de Fawcett en la selva amazónica. Y incluso, pues tengo entendido así como entre los datos que más de 500 personas que pues tienen que ver como con arqueólogos e investigadores se adentraron por encontrar a Fawcett y más de la mitad terminó igual de perdida. Y creo que un dato que también hemos investigado era que de ahí se basó las películas de Indiana Jones, ¿no? Sí, señor. Percy Fawcett fue el inspirador para el gran personaje de aventuras Indiana Jones. Por lo mismo, porque fue una persona que descubrió muchas cosas. O sea, dentro del Amazonas fue, si se puede decir, un rey en los descubrimientos. Descubrió muchas especies de animales, de plantas, ayudó con el descubrimiento de los territorios. O sea, él pisó mucho territorio virgen en el Amazonas. Bueno, el tipo también, como era pues de este tipo que hacía expediciones, ¿no? ¿Y qué era lo que buscaba? La ciudad perdida de Zeta, ¿no? Bueno, pues así se le denomina porque pues esto es hasta el momento ficticio, hasta que no haya una prueba veraz de que exista. Pues hermano, hay una cosa que dice que en el año 2005 David Graham, reportero titular de la revista The New York, visitó la tribu Calapo Sí. y descubrió que se había transmitido una historia oral sobre Fawcett. O sea, los indígenas estaban hablando sobre el tipo. Uno de los primeros blancos que la tribu había visto. La historia oral decía que Fawcett y su grupo se había quedado en un pueblo y luego se habían marchado en dirección hacia el este. Los calapos advirtieron a Fawcett y a sus compañeros que no tomaran ese camino, pues serían muertos por los indios feroces que ocupaban aquel territorio. Sin embargo, Fawcett insistió en ir, y los calapos observaron el humo de la fogata de la expedición cada tarde durante 5 días antes de que desapareciese. Los calapos dijeron que estaban seguros que los indios feroces los habían matado. El artículo también relata que la civilización monumental llamada Kikuijuru realmente pudo haber existido cerca donde Fawcett buscaba, como fue descubierto recientemente por un arqueólogo Michael Heiberg y otros. Bueno, de hecho es que yo también he escuchado historias así que resulta que, digamos que visitamos la Amazonas, ¿no? Ujú. Digamos donde un grupo de indígenas, todo bien,
son buena gente, nos reciben con buenas, no sé, Ofrendas. Sí. ofrendas, cama, hogar, bueno, el caso. Pero más allá de esos indígenas hay pues diferentes caminos, ¿no? Donde hay diferentes tribus, ¿no? Pero no son iguales que estos indígenas, son violentos, son más peligrosos, entonces tal vez nos digan, no, por allá no vayan, que tal vez los asesinen, porque son muy violentos esos grupos. Entonces como que están muy escondidos por allá en la selva, entonces como que no han visto esa civilización y los ven como una amenaza, ¿no? Entonces por eso Claro. mismo también es que, no sé, los cogen y los asesinan. Yo creo que, pues, es que es muy interesante, o sea, todo el Sí, hay tema de- demasiadas teorías. Es que existen muchas teorías y ya, digamos como para cerrar ya el tema, les tengo una última teoría. Pues resulta que en 1927 se encuentra una placa de identificación con el nombre de Fawcett en una tribu indígena. 1927. Ujú. La expedición fue en 1925. Encuentran la placa en una civilización indígena y pues hacen la respectiva investigación. Luego, tiempo después, en 1933, encuentran la brújula de Fawcett. O sea, Ay. empiezan a encontrar varios como elementos y pues resulta que así como a medias lenguas, como le entendieron ya pues a estas civilizaciones, a esas tribus, fue que Fawcett se las entregaba como respeto, ¿sí? Como, Mm. como le regalo mi placa con mi nombrecito pues de reconocimiento, o le regalo esta brújula, ¿sí? Como para tener ciertos intercambios, tal Sí, vez como un con trueque. comida o tal vez con ciertos beneficios. Pero cuando encontraron, digamos, todas estas cosas en ese momento, dijeron, Fawcett está vivo. Mm, Generó mucho impacto encontrar la placa con su nombre y en 1933, luego de ya de 8 años de su desaparición, encontrar su brújula, fue decir, Fawcett está vivo. De pronto ahí también entraría lo de las teorías que comentaba. Correcto. Leonardo, que se convertiría en, no sé, en líder de Una tribu indígena, caníbal. algo así. Re Sí, raro. y pues ahí es cuando surgen todas estas teorías, ¿no? De que es como un líder de cierta tribu, pero pues es complejo afirmar que sea Un eso Tarzán, cierto. parce. Porque- Tarzán está re raro. Un Tarzán. pero sí, o sea, le hubiese podido pasar muchas cosas dentro del Amazonas, ¿no? Que pues son cosas que pues a día de hoy no se saben, pero pues bueno, esta fue la historia de Percy Fawcett, el Indiana Jones del Amazonas. Va. Estás escuchando El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha, a un clic de la transformación social. Bueno, señor Danito, ¿qué tal el putumayo? ¿Usted qué opina del putumayo? ¿Es de Melo. colombiano? Obvio, melo. ¿Melo? ¿Melo caramelo? Obvio. Pero bueno, como se le conoce al putumayo, usted sabe que todas las tazonas tienen algún tipo de historia, sea buena o mala. Pues les voy a hablar del infierno del putumayo. Huepucho. En 1912 se hizo público uno de los más grandes genocidios de la historia peruana y colombiana. Este episodio será conocido como los escándalos del Putumayo, un poquito como pasó a vista del golpe, ¿no? Romantizarlo, ¿no? Ujú, correcto. Un genocidio que llevó a la muerte a 30.000 habitantes de la Amazonía en tan solo 12 años. ¿30.000? 30.000 habitantes. 30.000 habitantes de la Amazonía y todos ellos eran indígenas. Correcto. Pues, bueno, así como a Ujú. cuentas, se vio esclavitud forzada, se vieron masacres, se vieron etnocidios y pues todas estas, digamos, en poblaciones, como ya lo decíamos, indígenas del río Putumayo y el río Caquetá, más o Ujú. menos cerca a esa sección del Amazonas. Pues el contexto de esto es trágico porque aquí es donde simplemente todo se hace por un bien monetario, ¿no? El gobierno peruano se cedió a la Peruvian Amazon Company la potestad de representación en los territorios amazónicos en el norte de Loreto. ¿Mm? O sea, simplemente lo que hicieron fue que necesitaban mano de obra. Ok.
Y aquí lo que empezaron fue a hacer, pues vieron a los indígenas que pues estaban en ese momento pues en condición de vulnerabilidad porque pues, hermano, esta gente estaba armada. Entonces que empiecen a matar a su gente y amenazarla de no trabajar, de no como que ayudar, bueno, ayudar no, a que simplemente hagan mano de obra y sin algún tipo de retribución pues los mataban. Entonces aquí es donde empieza una esclavición. Porque es que, bueno, tengo entendido que esta empresa, la Amazon Company, compra los territorios, ¿cierto? Ujú. Se hace propietario de los territorios y dentro de esos territorios, pues entonces estaban, lo que ya les decíamos, muchas tribus indígenas. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Entonces, contrata mercenarios y los manda, digamos, a donde se encuentran todas estas tribus, a decirles, miren, los vamos a poner a trabajar y si ustedes no colaboran, entonces los vamos bajando. O sea, literalmente así era. Entonces, eran obligados a trabajar. Y todos, mujeres, niños y hombres, todos trabajando en condiciones inhumanas, sin alimentos, sin cuidados, sin protecciones, sin absolutamente nada. ¿Esto Incluso en qué año fue? En 1912. 1912. Ujú. Uy, qué fuerte, Claro. ¿no? 1912. Pero es que incluso igualmente- la fecha se expande más. Claro. Porque según muestra, comienza más o menos en 1879 y va finalizando en 1912. Sí, 1900. 1879 más o menos es Ok. donde empieza Ujú. y termina 1912. O sea, fue muchísimo tiempo en donde estuvieron esclavizando a estos indígenas y los mataron. correcto. Aquí los mayores perpetradores del asunto sería la Peruvian Amazon Company, pero aquí se mete a menor medida el Estado peruano, el Estado colombiano y empresas caucheras colombianas. Sí, eso es lo que yo iba a preguntar. Esta empresa se dedicaba a hacer cauchos, ¿no? Como un tipo Ujú. de material. Uy, no. Fuerte porque es como una colonización Pero pero horrible. una parte muy pequeña, ¿no? No Y, tanto. Pues no sé cómo sería, pero igualmente es muy fuerte, ¿no? Y además en esa época no podríamos decir que no existiera, pero uf, o sea, Porque es que incluso los datos van hasta el hecho de que se aniquilaron y se exterminaron el 90% de las poblaciones indígenas del Amazonas en ese o momento. sea, uy, O ok, sea, ok. solamente quedó el 10% de la población indígena del Amazonas en ese Ya, momento. ya hablando con esos datos, uf, Sí, de hecho, ahí se tienen los nombres de las tribus que fueron víctimas, porque no fueron ni una, ni dos, ni tres. Fueron bastantes, y les voy a mencionar los adaquines, los boras, los carijonas, los ingas, los cavillaris, los mirañas, los noyunas, los ocainas, los siunas, los tamicunas, los itutopos, y los yacunas, y otras más etnias indígenas. se acabaron con prácticamente O sea, toda la población indígena. que Decir existía acabar, en ese no, momento. pero las llevaron a un exterminio bastante. O sea, es que son demasiadas. Es que, o sea, como dicen los datos, fue el 90% de las poblaciones indígenas que fueron asesinadas en Es ese que, momento. es que en sí, hablando así, en la actualidad no existe prácticamente población indígena. En el por- Amazonas, muy Por- poca. Porque, o sea, imagínense todo lo que ha sufrido la población indígena con la opresión que hace, digamos que en ese momento y en este momento el gobierno, porque es mayor también uno de los culpables sobre estas situaciones. Y es que incluso yo creo que hasta hoy en día, ¿no? Lo vimos la vez pasada con estos indígenas que se me escapa el nombre en el Parque Nacional, que los Ok, tenían sí. ahí durmiendo en el Parque Nacional porque exigían sus derechos y el gobierno no, o sea, no soltaba, ¿sí? Incluso hasta hoy en día se ve el genocidio de las poblaciones indígenas. Ahora, ¿cuánto conocimiento no se perdió en ese momento entre esas indígenas? ¿Sí? Entre esas poblaciones. ¿Cuánto no se perdió? ¿Cuántas cosas no sabían, digamos, de medicina, de arquitectura, del Amazonas, flora, fauna? Y es que incluso el terreno que se tomó del Amazonas también lo exterminaron a punta de la fiebre del caucho, como se conoce. Y bueno, y pues lo que estamos hablando también, lo que hemos estudiado, lo del desarrollo clásico, ¿no? Ujú. Que solo es infraestructura, ciencia y tecnología. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está el desarrollo que verdaderamente importa, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Lo de la fauna y flora, el agropecuario, todo Sí, esto que se está perdiendo. Y es que son, o sea, son tribus madres. O sea, nosotros tenemos que reconocer como latinoamericanos que o somos campesinos o somos indígenas. Pero nosotros no podemos decir somos europeos. Jamás. Somos una combinación tal vez, pero nosotros somos raíces o campesinas o indígenas. Ujú. ¿Y Sí. cuántas de estas poblaciones no exterminaron a costa
desde la fiebre del caucho, como se conoce. Ujú. Ahora tengo entendido que más o menos por allá, luego tiempo después, Perú trató como de arreglar las cosas y Colombia se indemnizó. Bueno, eso fue un No. cuento muy raro. Pues sí, pues hermano, todas estas cosas, un montón de vainas, pues terminan en una cosa. Pues resulta que Colombia pidió perdón. Pero imagínense, en el año 2012 fue que pidieron perdón. Con en el don Juan GOBI. Manuel Santos. Sí, señores. Pidió perdón a las comunidades amazónicas por los hechos ocurridos durante esos años. O sea, bastante tarde diría yo. Y textualmente dijo, a las comunidades de los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina, Muinami, Andoque, Nonuya, Miraña, Yocuna y Matapi, a todos pido perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas. Bueno, y de hecho es que yo creo que es algo muy tonto, la verdad. Sí. Que pida perdón, y yo, es que hoy en día todavía sigue pasando esto, digamos en el Putumayo, que hayan petroleras, que esas petroleras se instalen ahí en esos territorios y, pues, no sé, echen a los indígenas que todavía siguen viviendo ahí. Dañan también todo lo que es la fauna y flora que está en ese territorio. Y Bueno, que los sometan a esos tratos. Sí, exacto. O sea, eso todavía sigue pasando. Obviamente, parce, es que decirlo así pues es muy feo. Dilo, dilo. Pero digamos que no los matan, ¿sí? Pero igualmente los están echando y le están haciendo muchas cosas que no debería pasar así. O sea, hoy en día todavía sigue pasando esto. Y Sí. es que hoy en día sí, hoy todavía se venden los territorios. Se venden los territorios en donde habitan los indígenas. ¿Y los indígenas qué? Lo que mencionamos en la parte del Amazonas, la deforestación simplemente es para meter ganado. Exacto. Para meter ganado, simplemente procesar la carne, inclusive la carne ni siquiera se queda en este platanal, se va a otros continentes. Es que sí, la situación con el tema de los indígenas Trágico. siempre ha sido muy trágica y muy compleja. Yo digo que como sociedad actual colombiana, o todos o históricamente, hay una deuda inmensa con todas las poblaciones indígenas, diría yo, de América Latina completamente, sometidas a abusos, torturas, daño, simplemente daño, y es un daño irreparable, porque hermano, con estas disculpas que dijo Santos, si bien el perdón tiene un poder inimaginable para personas inclusive que ni siquiera se lo merecen, unas disculpas que no tienen ni fundamento ni vacío, porque en el 2012, cosa que ocurría en 1929, hermano, ¿qué sentido tiene eso? Sí, ¿qué sentido tiene? Al igual, pues bueno, si quieren investigar más sobre el tema, el infierno de Putumayo lo encuentran, aunque sí, pues les recomiendo que busquen en Google las imágenes que son bastante fuertes, igual tengan cuidado si son como muy, digamos, como sensibles con este tipo de imágenes, porque se ve como los líderes de, digamos, de esta compañía muestran a los indígenas como un premio, como un trofeo. Se paran posando junto a ellos y los indígenas con cadenas en el cuello y en las ¿Saben? manos. Es muy complejo. ¿Saben también qué me hace acordar esto? Lo de las masacres de las bananeras. Más o menos, sí. Sí, no, es que tiene como la pinta. todo Igual es- lo de la todo es Fruit Point y violencia todo aquí. eso. Todo es abuso en este Pero platanal. sí, o sea, literalmente todo ha sido violencia. Pero sí los invitamos a que investiguen un poquito más sobre el infierno de Putumayo. Y pues bueno, sigamos que vienen temas más pesados. Bueno, imagínense ustedes estar en un vuelo que se caiga. No. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. No, bueno, resulta que el 24 de diciembre de 1971, Ujú. un vuelo que se denominaba 508 de Lanza sobrevolaba el Amazonas, Sí, señor. iba al Perú. Resulta que el avión pasó por una tormenta y lo alcanzó un rayo. Y pues bueno, no sé qué parte dañaría del avión, pero cayó en picada por culpa de ese rayo. Creo que lo Cayó- partió en dos, ¿no? Creo que sí. Tengo entendido que el rayo lo partió en dos. Y resulta que, pues, que cayó en la selva del Amazonas. 91 personas murieron en este trágico accidente. 91 personas muertas. Sí, efectivamente. Fue la cifra. Pero había una sobreviviente llamada Juliane Hotket, Ujú. que en ese entonces tenía 17 años. Resulta que ella, bueno, cayó, pero supuestamente al caer, no sé, como los árboles
como que ayudaron a que no cayera de... Amortiguar la Sí, caída. exacto, amortiguar Que la no cayera caída de golpe. y no cayera de golpe y pues también sufriera una muerte. Ella quedó inconsciente en el momento de caer, pero tiempo después se despertó y pues obviamente se despertó y fue como si fuera una pesadilla. O sea, en media selva, ¿no? No, Y ver, digamos que todo ese desastre y todos esos muertos. Y comenzó a buscar quién de pronto la podría acompañar en esta situación. Y no encontró a nadie. Bueno, y otro dato es que a ella la acompañaba también la mamá. Pero resulta que la mamá también pues murió. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues nada, aferrarse a la vida y comenzar a, no sé, a andar. Y recordó que su papá le había dicho que si se perdía, o sea, que recorriera el río, que en algún momento iba a encontrar la civilización. Pero resulta que estaba a 600 kilómetros a No. una civilización, a una ciudad, a una población. 600 kilómetros. Demasiado lejos. Claro, eso a pie son bastantes días. Y ahora precisamente no teniendo en cuenta los factores de cansancio, hambre. Uy, eso tiene que ser de Bueno, verdad un y es infierno. que cansancio, hambre y los peligros que hay en la Correcto. selva. Animales, de los barrancos, bueno, el propio río. Pues que son muchas cosas. Bueno, ella caminó y caminó y obviamente pensando en los peligros que se le iban a comer, no sé, un animal, que le iban a picar. Bueno, ella siguió. Obviamente muchas picaduras de mosquitos, eso pues contaba ella, que había muchos mosquitos, pero igual siguió y siguió y siguió, hasta que días después encontró un campamento donde habían cazadores. Parce, imagínese esa suerte, ¿no? Encontrarse un campamento y de ahí pues la ayudaron hasta llegar a, pues bueno, también a la ciudad, bueno, donde hubiera un centro médico y la atendiera, ¿no? Uy, Igual la historia es muy impresionante, ¿no? claro. Impactante uno perderse en el Amazonas y sobrevivir. Sobrevivir desde una No lo hizo caída. Fawcett, que O sea, imagínese. No, es que imagínense, es que en mitad del Amazonas, es que es Claro, por dónde y- coger. Bueno, es cierto que obviamente pues uno puede seguir el río, pero ¿en qué momento va a llegar uno? Es que yo digo que es mucha suerte que haya encontrado un Sí, campamento. la verdad es demasiada sí, suerte. la verdad le correspondió la suerte. Y además ser la única que sobrevivió en el vuelo también es de mucha O suerte. sea, justamente es que cayó del avión, se cayó, sobrevivió. imagínese, y sobrevivir. Y yo creo que terminó ilesa, Bueno, a la de hora cierta de- Pues forma. quien No, dice a la ileso, hora- a la hora oiga, de qué caer- bruto, no. A la hora de caer, resulta que se le dañó una clavícula y resultó con un ojo morado, pero pues de ahí a Pero morir. de ahí a qué, Pero, opa. efectivamente. Pues es que para eso digo ilesa, mano. O sea, Pues imagínate quien caer dice de allá ilesa, al- no, hermano. Cáncer, pero no la aguanta. No, Ah. mentira, Tan no. No, bello. mentira, no. Pero la nena solamente con la clavícula y un ojo morado y hágale. O sea, para mí eso es salir ileso de una caída de un avión, o sea. Y es que de todas las personas en el vuelo solamente sobrevivir ella. La sacó barata. Sí, es que Hombre. siendo sincero, mucha suerte. O sea, Sí. no sé qué tiene ella. Se encontró un amuleto güey, de estos de sapitos verdes. De sapitos. Más de buenas. Más de buenas. Digo, ay, Murió pero quedó infértil. No, mentira. No. No. Pero bueno, no, interesantísimo el tema. O sea, es que sí, o sea, Es que literalmente sí. sobrevivió del vuelo. Sí, inclusive hay una película que se llama Alas de Esperanza que fue dirigida por Greenberg Herzog en el año 2000. ¿cómo? ¿Qué No, fue? hermano, cojo oficio, son nombres todos raros. Pero bueno, sí, no. Si quieren verla, ¿cómo es que llama? Alas de Esperanza. Alas de Esperanza, la historia de esta muchacha que cayó, Ujú. sobrevivió. Y, Bueno, ya no tan muchacha. bueno, No, no ya tan- está cascadita por la edad, la verdad. por la caída. No, no. No, ya estamos muy chistosos No, hoy, por toda estamos la muy seriedad. quemados. hombre. Bueno, continuemos que viene un tema bien bacano, pelados. Señor Nano, le hago una pregunta, Nanito. Comunícamelo. ¿Para usted qué son los jíbaros? Ay, esa pregunta, hermano. Que Pues, la risa, yo le estoy preguntando qué son los jíbaros. pues bajo lo que socialmente conocemos, el jíbaro es el que es el dispensador de drogas en el barrio. Pero si estamos hablando en este momento del Amazonas, pues no va a ser perros calientes. Tiene que ser algo de alguna tribu, algo referente al Amazonas. Exactamente. Pues resulta wow. que hay unos pueblos los cuales se conocen como los jíbaros.
los cuales son unas tribus pues, de la región noreste del Amazonas, donde más o menos se ubican así entre fronteras peruanas y ecuatorianas, ¿cierto? Sí. Resulta que estos jíbaros son conocidos por esa técnica ya conocidísima de la reducción de cabezas. Ah, ok, sí. ¿A qué les suena? Ay, no, hermano. Bueno, pues, bueno, digámoslo así, decapitar a alguien y reducir la cabeza. Exactamente. Pues resulta que estas tribus de los jíbaros, cuando se encontraban en batalla con otras tribus o incluso con personas que entraran de cierta forma muy violentamente a sus tierras, lo que hacían era con un machete o con cualquier objeto filoso que tuvieran, cortarle la cabeza. Y cogían la cabeza y se la llevaban a, digamos, como a sus tribus. ¿Esto para qué lo hacían? Pues obviamente con este tipo de acciones demostraban, digamos, como que eran guerreros muy hábiles, y asimismo se dice que era para satisfacer los espíritus de sus antepasados muertos. Entonces aquellos antepasados que murieron en guerra, demostrarles a través de quitarle la cabeza a sus enemigos que son una tribu muy fuerte, ¿sí? Que se han convertido en una tribu aún más fuerte. Pero lo que es muy raro, y lo que se me hace muy raro, es cómo reducían los cráneos. Porque resulta que, digamos, una cabeza mide más o menos, o sea, tu cabeza es más grande que tu mano, pongámoslo en ese sentido, ¿sí? Tu cabeza es más grande que tu mano. Sí. Aquí en cabina probó con la mano. Ah, no joda. Pero sí, o sea, tu cabeza es más grande que tu mano. Pero cuando hacían la reducción de cabezas, tu cabeza quedaba más pequeña que tu mano. Y estas cabezas se las colgaban en el cuello o las llevaban en sus bastones para mostrar, digamos, mucha fortaleza en tiempos de batalla. Pues resulta que cuando tenían que reducir la cabeza, lo que hacían era cubrir la cabeza con arena y rocas muy calientes, ¿sí? La cubrían. Entonces tenían que ser muy precisos con los tiempos de cocción de la cabeza. ¿Por qué? Porque si se cocinaba muy poco, la cabeza quedaba así como pegachenta, ¿cierto? Sí. Y si se cocinaba mucho tiempo, se le caía el pelo. Entonces tenía que tener un punto de cocción perfecto para que la cabeza reduciera su tamaño 3 veces menos de lo que era, ¿cierto? ¿Cocción? Eso es como una receta. Bárbaro. Sí, Haga es como cuenta. una receta. Todo tiene que ser medido. No, qué miedo. Y pues las cabezas que, digamos, como que tenían muy poca cocción o tenían mucha cocción, se las vendían a los turistas. Ay, De ahí todo era su mal. ingreso Bueno, monetario. de hecho, es que esto me hace recordar mucho yo de pequeño cuando fui a ver el hotel Transilvania. Transilvania. Había una puerta y había una cabeza ahí y yo no entendía, bueno, una cabeza Exacto, que sí, habla. sí. Esas Ya, cabecitas. Ya uno ya entiende y no dice, uy, Esas cabecitas. sopas. Qué ese buen Drácula sí es ejemplo. viva. Re raro. Ese es un muy buen ejemplo. Las cabecitas que estaban colgadas en la puerta del Hotel Transilvania, esas son las cabezas Esas, sí, que sí. reducían los jíbaros. Entonces se dice también que entre las cabezas que no, o sea, que quedaban como defectuosas, o se vendían a los turistas las que quedaban así como no tan pelles, las que quedaban muy pelles, se las daban de comer a los animales, y las que quedaban así como entre pelles y no tanto pelles, cogían los niños y jugaban con ellas. Eran los juguetes favoritos de los Vamos a niños. echar micrito, vamos. Cogían las cabezas para jugar micro. No, hermano. No, pero no, en serio. Fuera de Esto chistes, sí. No, yo le creo porque a veces algunas culturas lo ven normal. Porque eso es para ellos, son la cultura, es lo que es lo típico de todo el tiempo, que para nosotros, pues ajenos a eso, es una cosa loca. Es una cosa totalmente que no le cabe en la cabeza a nadie. que No, no le pero, cabe en la cabeza. pero, o sea, sí, es una cosa que para nosotros es inimaginable. Pues bueno, así entre datos sobre este tipo de rituales y acciones, es que resulta que una vez un sacerdote de Vigo, el padre Nandín, Ay, hizo no. una investigación referente pues a las cabezas, ¿no? A estas cabezas reducidas, y resulta que dentro de su investigación se dio cuenta de que el pelo y el bigote siguen creciendo. O sea, de esas cabezas reducidas seguían creciendo, pero era porque la misma tribu hacía rituales para que su desarrollo de la cabeza siguiera. Incluso se decía que la producción de saliva también tenía en las cabezas. Imagínese el cuento de esta tribu.
Cuento largo y... Uy, pues yo creo que Uy. debe haber una explicación ahí, pero... Es que hay cosas, la verdad, que no me gustaría ni siquiera saber. Es que Sí, ahí ya... mejor dejar eso así. Pues es que son tribus muy sabias. Sí. Sí, tienen, digamos, como mucho cuento con el ocultismo, la brujería, El Ujú. chamanismo, que son... los Correcto. chamancitos, Es exactamente. chamanismo. Y que pues es- todo eso termina siendo como impresionante dentro de lo que cabe en la palabra, ¿no? Ahora también se dice que esta tribu se volvió muy llena de plata. Porque cuando vendía esas cabezas, las vendía a precios muy elevados. Y con eso, pues en muchas ocasiones pudieron hacer como construcciones más amplias. Yo creo que todo Oh. esto desde el mercado negro, ¿no? Porque Porque no dudo Claro, que el sí. mercado libre cabeza, no sé qué, no, pailas. Cabeza reducida. No, tampoco es que llegue así desde la noche a la mañana. Pero ahí también cabe el tema del mercado negro en el Amazonas. Ay, Porque pues todos estos cuentos de las cabezas, incluso las partes de los cuerpos o muchísimas más cosas, hasta los animales, se venden en el mercado negro del Amazonas, que el cual es como muy reducido pues para quien quiera entrar a comprar. Pero resulta que aquí sale la teoría de que, bueno, si esto hacen los jíbaros, ¿qué no harán las otras tribus indígenas del Amazonas? es que eso es lo que yo estaba hablando ahorita. O sea, el ejemplo que ponía, ¿no? Vieron una tribu y ellos dicen, no, ya no vayan que haya indígenas más Sí, berracos, más- más violentos. Entonces, imagínense en estas selvas amazónicas que no están descubiertas, digamos que tribus que deben haber, yo creo que deben haber alguna población. Yo creo que en el 40% Sí. de tierras vírgenes deberán haber por lo menos para unas 6 tribus indígenas. ¿Y cuántas Y prácticas ahora, no ¿cuánto tienen conocimiento no estará escondido? y el conocimiento tan amplio que deben tener esas tribus? Pero igual, o sea, el Amazonas yo creo que no nos deja de sorprender. Porque igual, cuando yo les decía a ustedes, cuando investigué sobre el tema, yo dije, o sea, todo este tema va a estar muy aburrido. O sea, yo creo que el Amazonas no tiene casi muchas cosas. Pero hermano, ustedes mismos se han dado de cuenta cuánto no tiene el Amazonas. Igual los invitamos a que investiguen, porque esto y un montón de temas que se nos quedaron por fuera. Sí, hay muchos temas que se nos quedaron por fuera, ¿verdad? Y estos fueron como los más impactantes que encontramos. Pero pues jóvenes, hasta aquí nos llega el programa. Hasta aquí nos llega. Y bueno, pues antes de acabar, pues un saludito para el señor Julián Borja, que nos está escuchando en este momento desde, no voy a decir el nombre de la ficha, está muy largo, pero los técnicos en asistencia administrativa, un saludito aquí desde el Garullaje, desde la cabina de Uniminuto Radio Soacha, un saludito. Yo también tengo por acá un saludito para Camila López, que también nos escucha. Desde su momentico también nos está escuchando en este momento. Y también para Karen Moreno, que nos está también escuchando desde casa. Un saludito por ahí, bonito. No, pues yo espero, pues yo creo que mi papá me está escuchando. Yo Ah, creo. bueno. Pues Ojalá, un saludo ojalá. también a mi papá. Pues esperar que me esté escuchando por ahí. Y pues bueno, Yo creo que él siempre me escucha, yo creo. un saludito para el viejo Dani en el máster. Para el viejo Daniel Máster y para Sebastián Borja, que nos escucha desde los Uniteds. Desde los United. De los ¿Desde propios dónde? United, ¿Desde de los United, Sí, de los hermano. Yankees. No es desde Washington, creo que sí, ¿no era? Algo así, no hablen vale. Agua. Vayan y lo traen. Y No, también queremos mandar un saludito muy importante. De pronto si nos está escuchando. En el bar de Doña Infiel, creo que nos dijeron la vez pasada. Ay, sí, Ah, Un desde mexicano. México, güey. Desde México nos están escuchando también en el Garullaje. No, así no, era que- desde el bar con Doña Infiel. Con Doña Infiel. Ah, bueno, sí, estaban en un bar con Doña Infiel, pero hermano, si nos está escuchando en este momento, un saludito. Un saludito, para mi Doña hermano. Infiel. Y nada, gracias por escuchar el Garullaje. Y pues bueno, este fue el programa del Amazonas, muchachos. Palabras de despedida antes de irnos. No, muchas gracias por No, muchas escucharnos. gracias. Y siempre pues aquí nos encuentran en Uniminuto Radio Soacha. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Uniminuto Radio Soacha y también como el Garullaje y también en YouTube. Ya hay un programa. ¿Ya? Sí, señor. Ni ya- siquiera sabía yo. No, Hago. hermano, está como complejo. Pero sí, síganos en YouTube también como el Garullaje. Y pues bueno, esto fue el Garullaje. Muchísimas Adiós, gracias. adiós, Chao, pues. chao, chao, Agua, chao. Chao, chao. Agua, agua.